Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Hace unos días leía en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, leía algo que me llamó la atención y me quedó ahí dando vueltas. Y quiero que sea el motivo de nuestro análisis en esta noche, de esta enseñanza. Josué capítulo 3, versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Otra versión dice: Josué le dijo al pueblo entonces: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Santidad, de eso vamos a hablar en esta noche, vamos a meditar un poquito. ¿Qué es santidad? A veces tenemos conceptos que no son bíblicos o principios que no son bíblicos y que por consecuencia no nos dejan disfrutar de los beneficios de Dios. Cuando yo no entiendo lo que es santidad, me pierdo los beneficios que implica el vivir ese principio espiritual. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Lo primero que yo tengo que entender respecto a la santidad es que santidad es un atributo de Dios. Santidad es un atributo de Dios. Dios es santo, dice la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Obviamente que tomé algunos textos, no tomé todos, porque hay muchísimos textos que podríamos citar y podríamos estar muchísimo tiempo hablando de esto, pero simplemente hice énfasis en algunos. Isaías capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice? A ver. Versión actual. Dale. Con fuerte voz se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Bien. Sí, la versión Reina Valera dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bien. Ahí volvemos a ver cómo la Biblia describe a Dios como santo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Uh-huh. La versión Reina Valera dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces Pedro dice dos cosas en estos dos versículos. Primero, que aquel que nos llamó es santo, el que nos llamó es Dios. Dios es el que hizo un llamado a nuestra vida, nos eligió para ser parte de su pueblo. Y segundo, lo que Pedro dice es que nosotros debemos tener el mismo vestido, la misma vestimenta de Dios. La vestimenta de Dios, el distintivo de Dios, es la santidad. ¿Sí? Y Dios quiere que aquellos que somos parte de su pueblo, parte de su gente, aquellos a quienes Él ha elegido, también sean santos. ¿Sí?
La Biblia dice, lo leímos recién, que Dios afirma, sean santos porque yo soy santo. ¿Eh? Podemos definir entonces a la santidad como el vestido de Dios, con el cual aquellos que formamos parte de su pueblo también debemos vestirnos. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien. Seguir la paz, dice, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eh? Otra versión dice, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es santidad? ¿No? Necesitamos preguntarnos qué es santidad, porque a veces pensamos, bueno, pero santidad define mucho del carácter de Dios. Santidad tiene que ver con lo que es Dios mismo, la esencia de Dios. Santidad significa básicamente separado, apartado o consagrado. ¿Sí? Santidad significa eso, básicamente significa separado, apartado, consagrado. Cuando Dios nos llama, nos separa, por lo tanto, a partir de ese momento pasamos a ser santos. La gente en general tiene un concepto de santidad como sin error. Ah, pero ¿qué te haces el santito vos? Si vos también te las mandás, ¿escucharon alguna vez eso? Y la gente piensa, inclusive nosotros pensábamos que ser santos era ser sin error. Y eso está alejado de lo que la Biblia enseña. Porque ser santo significa que Dios me separa de entre un montón de personas. Dios me separa para cumplir un propósito especial. No significa que a lo mejor a lo largo de mi vida no me voy a volver a equivocar. ¿Sí? Porque de hecho, cuando vamos a la Biblia, todos los grandes hombres de Dios se vivieron equivocando. Se volvieron a equivocar, a pesar de que Dios los había elegido, a pesar de que Dios los había separado, Dios los había consagrado para que sean su pueblo, se volvieron a equivocar. El caso de David, del rey David, por ejemplo, ¿no? Dios lo elige para que sea rey, para que sea su rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, después uno ve que David se equivoca, y no por eso dejó de ser santo. ¿Sí? No por eso dejó de ser santo. ¿Por qué? Porque la santidad en nuestra vida está definida en primera instancia por el hecho de que Dios nos elige de en medio de un montón de personas y nos aparta para que seamos para Él, para que podamos cumplir un propósito para Él. ¿Sí? Amén. Amén. Eso es lo primero que yo tengo que entender de lo que es santidad. Estamos hablando, haciendo referencia a ser apartados por Él y para Él, para cumplir un propósito superior. Eso es santidad. La santidad es la marca de aquellos que son reconocidos por Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Dios va a mirar nuestra vida y va a decir, a ver, ¿sos santo o no sos santa? Y si Él ve esa marca, entonces va a decir sí, Él no, Él sí. ¿Por qué? Porque la santidad es la marca de aquellos que son reconocidos por Dios. Entonces, lo primero que Dios hace, antes de hacer algo con nosotros, es hacer algo en nosotros. Primero, antes de Dios hacer algo con alguien, lo que hace es lo santifica, lo separa, lo aparta. Y dice, con esta persona yo quiero hacer algo puntual. En medio de un montón de personas, Dios te eligió y Dios me eligió. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero primero Dios necesita hacer algo en nosotros. Y empieza apartándonos de todo aquello que pueda ser de tropiezo para sus planes.
¿Sí? Dios empieza a apartarnos, en primer lugar, de aquellas cosas que puedan ser de tropiezo para el cumplimiento de sus planes. Primero nos aparta del pecado. Lo primero que Dios hace cuando nos llama a vivir una vida santa es apartarnos del pecado, nos saca, nos aleja. Empieza a marcar y decir, mira, esto es lo que hay que sacar, esto no va, esto no va y esto no va. Nos aparta del pecado. Y luego nos aparta de todo aquello que pueda ser una mala influencia para nuestra vida. De todo aquello que pueda atentar contra el plan de Dios para nuestra vida. Entonces dijimos, santidad es, ¿qué cosa? Ser apartados. Ser apartado. Ser apartado por Dios con un propósito. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos que entender es que la santidad es el requisito fundamental para que Dios mueva su mano, según Josué capítulo 3. Volvamos a Josué capítulo 3, versículo 5. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo, prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Bien. Fíjense que ahí Josué vuelve a reiterar, ¿no? Al pueblo lo que Dios ya le había dicho. Nosotros tenemos que entender que la santidad es una condición fundamental para que Dios haga algo. En nuestra vida, en nuestro medio. Cuando el Señor quiere hacer algo, lo primero que hace es busca gente que cumpla ciertos requisitos. Y este de la santidad es un requisito fundamental, que es una iniciativa de Dios. Pero después hay otra cosa que va muy de la mano con la búsqueda de la santidad y tiene que ver con la obediencia. Ahora lo vamos a ver mejor. Dios no busca personas talentosas. Dios no busca personas que tengan mucha experiencia. Dios no busca personas que sepan demasiado acerca de lo que hay que hacer. Lo que Dios busca es que, en primer lugar, esas personas entiendan que se trata de ser obedientes al llamado que Dios hace y lo que eso implica. ¿Qué implica ser obediente al llamado de Dios? Ser santo. Yo soy santo porque primero Dios me llama y me aparta. Pero después es un trabajo mío mantenerme en santidad, alejado del pecado y alejado de todas aquellas cosas que puedan venir y atentar contra lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, santidad, dijimos, no tiene que ver con no equivocarme, tiene que ver con que si me equivoco, vuelvo a Dios arrepentido y continúo haciendo lo que Dios me ha pedido que haga. Por ejemplo, el rey David en un momento determinado se equivocó, y se equivocó mal. Pero saben, Dios no le quitó el reinado. Tuvo que enfrentar las consecuencias. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones, pero él no perdió el reinado. ¿Sí? No dejó de ser rey, no dejó de ser hijo de Dios, no dejó de ser amado por Dios. Tuvo que hacerse responsable, claro, de las cosas que hizo mal. Pero el concepto de santidad es lo que yo quiero que esta noche nos quede claro. Yo no pierdo mi condición de santo por haber metido la pata. Voy a tener que hacerme cargo de lo que significa el error, el pecado, pero si vuelvo a Dios arrepentido, si confieso mi pecado, dice la Biblia que tengo abogado para con el Padre, a Jesucristo el Hijo de Dios. Si yo confieso mi pecado, Dios lo que hace es perdonarme y limpiarme de todos mis pecados y vuelvo a estar en paz con Dios y puedo disfrutar de todos aquellos beneficios que por haber sido llamado por Dios me corresponden. Muchos hombres de la Biblia cometieron errores groseros y sin embargo Dios siguió contando con ellos, porque no permitieron que un pecado los frenara.
Lo primero que nosotros tenemos que entender es que no podemos pasarnos la vida estancados por un pecado, por un error, por una falla. Si pecamos en algo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que pecamos, no disfrazar las cosas, no dar las vueltitas, sino decir, Señor, perdóname porque yo pequé. Te pido perdón. Quiero estar en paz con vos. Y automáticamente Dios sigue contando conmigo. Lo único que puede hacer que yo o que Dios deje de cumplir su propósito conmigo es que yo no reconozca mi pecado, no le pida perdón a Dios y decida tomar otro tipo de caminos. Dios no negocia la santidad por nada. No hay chances de que Dios admita algo o a alguien que no sea santo, que no sea consagrado. ¿Por qué razón? Porque todo debe tener la misma esencia de Dios. Ser santo así como Él es santo. Cuando yo, por ejemplo, entrego mi ofrenda a Dios, esa ofrenda es apartada para Dios, es santificada. ¿Sí? Todo tiene que tener la misma esencia de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Todo lo que nosotros hacemos debe expresar el carácter de Dios, tener la misma esencia. Yo no puedo ofrecerle algo a Dios que no lo aparté previamente. Todo es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Pero si yo le voy a ofrendar algo, supónganse yo quiero ofrendar este mate a Dios, primeramente yo tengo que dedicarlo. Señor, yo consagro este mate. ¿Por qué? Porque es el primer mate, de 10 mates es el primer mate que hice. Entonces te lo quiero consagrar a vos, para que esté en tu casa y para que pueda servir para alguna cosa. Entonces lo consagro a Dios y después lo entrego. ¿Sí? Lo entrego para que cumpla el propósito por el cual fue consagrado. ¿Se entiende eso? Eso es importante, ¿sí? Perfecto. Antes de hacer milagros, Dios le habla al pueblo, como vimos ahí en Josué, pidiéndole que se prepare, que se santifique. La santidad es el hábitat necesario para que la mano de Dios se mueva, y esto es algo que tenemos que entender. La santidad es el medio que Dios necesita para moverse y manifestarse. Por eso Dios, antes de hacer algo con el pueblo, le ordena a Josué y le dice, decile al pueblo que se santifique, y Josué va y le dice al pueblo, santifíquense porque mañana Dios va a hacer maravillas en medio nuestro. ¿Sí? Vamos al Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, dice el texto, tú que habitas. Dios habita donde hay santidad. Habitar significa vivir, reposar. Dios no se queda, ahora lo vamos a ver mejor, en un lugar donde no hay santidad. Dios no puede obrar en un lugar donde hay pecado, donde no hay santidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso vas a ver a veces personas que están en la misma iglesia, pero que no pueden disfrutar de los mismos beneficios. ¿Por qué? Porque aunque están en la misma iglesia, están en la misma congregación, escuchan lo mismo, no son santos desde el punto de vista del segundo nivel. El primer nivel de comprensión que yo tengo que tener de la santidad es que Dios me llama y me separa. Pero el segundo nivel es que yo ya tengo que entender que debo caminar en santidad. Ya Dios hizo su parte, ya me marcó, me señaló, me separó. Ahora es mi responsabilidad caminar en santidad, haciendo aquello que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que su mano pueda moverse. ¿Sí? Vamos a Isaías 57:15. Porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Fíjense lo que dice la versión Reina Valera. Dice, porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjense que todos los textos hablan de que Dios es santo. Dice Dios, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Dios no habita, no vive, no se queda, no permanece en un sitio o con una persona que no abrazó la santidad. Dios no permanece en un sitio o en en la vida de una persona que no abrazó la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es es un medio, es el hábitat, como dijimos recién, que Dios necesita para permanecer en un lugar. Lo contrario a la santidad es el pecado. Y la santidad y el pecado no pueden cohabitar bajo un mismo techo. Entonces Dios necesita que nosotros entendamos esto. Pecado es, en primera instancia, saber lo bueno y no hacerlo. Si yo sé qué es lo bueno y no lo practico, no lo hago, ya estoy pecando. Después, obviamente, podemos hablar de un montón de cosas, pero en primera instancia necesitamos tener claro esto. Lo contrario a la santidad es el pecado. Y eso es lo que Dios busca. Cuando Dios elige un pueblo, ese pueblo debe tener la misma esencia de Dios. Por eso Dios dice, ahora vamos a leer otros textos, Dios señala a su pueblo y lo considera santo desde la elección que Dios hace. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, pecaba, le daba la espalda a Dios, automáticamente lo que pasaba era que Dios se separaba de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no puede cohabitar bajo un mismo techo donde además de Dios está el pecado, donde además de la santidad hay pecado. Por eso insisto con esto, vamos a descubrir que tristemente hay personas que creen en Dios, que pueden reunirse con nosotros, pero que no abrazaron la santidad. Por consecuencia, no pueden disfrutar de los beneficios que la santidad genera. ¿Sí? Lo contrario a la santidad es el pecado, y el pecado ofende y contrista la presencia del Espíritu de Dios. Por eso hay personas inclusive que se van dando cuenta que se van secando, como que por dentro pareciera que nada los motiva. Es que están perdiendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque contristar al Espíritu Santo es hacer que el Espíritu se vaya apagando. Y eso es producto de ni más ni menos que el pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo se empieza a entristecer, porque el Espíritu es una persona, se empieza a entristecer y como consecuencia se termina apagando. ¿Cómo logro restablecer ese contacto, ese vínculo? Pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndome de mis pecados y generando una relación nueva, fresca y diaria con su Espíritu, con su palabra, con todo lo que Dios ha provisto para que eso pueda suceder y ser una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto de la santidad. El Espíritu Santo, dijimos, no puede cohabitar conjuntamente con el pecado, pero si encuentra ese medio donde hay santidad, entonces su manifestación va a ocurrir, va a ser un hecho, y van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Por eso Dios le dice al pueblo, y le dice a Josué primero, decirle al pueblo que se santifique. Josué, ¿qué hace? Va y le dice al pueblo, tenemos que santificarnos, porque Dios mañana hará cosas extraordinarias en medio nuestro. Pero el requisito es santificarse, apartarse. ¿Sí?
Santidad, punto número 3 o número 2, santidad no es para algunos selectos. La santidad no es para algunos selectos, es para todos aquellos que forman parte o que formamos parte del pueblo de Dios. Dios no convocó a Josué y le dijo, bueno, Josué, santificate vos porque mañana... No. Dios le habló a Josué y Josué le dijo a todo el pueblo, santifíquense, santifiquémonos. ¿Sí? La santidad no es para un grupo, para los líderes, para el pastor, para la pastora. No, es para todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Es un llamado, en primera instancia, a entender que es Dios el que nos llama y nos separa. Y en segundo lugar, es un llamado a vivir haciendo aquello que a Dios le agrada. Eso es vivir en santidad, manifestando la esencia del Dios al que servimos. La convocatoria a la santidad la hace Dios, no la hace un líder. Es Dios el que le baja el mensaje a Josué y Josué le baja el mensaje al pueblo. ¿Sí? La convocatoria a ser santos la hace Dios. Sean santos porque yo soy santo. Cuidado con creer que es una convocatoria humana hacia la santidad. Esto no tiene que ver con algo humano. Esto es algo que lo provoca el Espíritu Santo. Es Dios el que viene y te convoca a vivir en santidad porque la santidad tiene sus beneficios. Éxodo 19, 5 y 6. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Bien. La otra versión dice, la Reina Valera, ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre tuvo en mente la idea de tener un pueblo suyo, un pueblo para él, que lo referenciara en la tierra, y por ello Dios elige a Israel. Dios señala a la nación de Israel y le dice, ustedes van a ser mi pueblo, un pueblo de sacerdotes y un pueblo de gente santa. Dios los aparta de entre todas las naciones de la tierra, los aparta, y Dios decidió en su voluntad elegir a este pueblo, a Israel. Hoy ese pueblo es la iglesia, ¿sí? Antes era Israel, hoy ese pueblo es la iglesia, pero hay algo que no cambió. Hay una condición que nunca cambió, y es la condición de santidad, la condición de ser santo. Vamos a primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá vemos nuevamente a Dios, por medio de Pedro, afirmando algo. Ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dios adquirió este pueblo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ese es el plan de Dios. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Nuestra tarea cuando Dios nos llama es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Dios sigue entonces con esa idea de tener un pueblo santo, que lo represente en la tierra, y por medio de la cual, o del cual, Él pueda manifestarse.
Dios necesita que la iglesia entienda esto para poder manifestarse. Y esto es algo fundamental. Dios cuenta con la iglesia para poder dar a conocer las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Sí? Hoy es la iglesia, ese pueblo elegido por Dios. Dios le dice a Josué, Josué, que el pueblo se santifique. Ya eran apartados porque Dios los había apartado, pero ahora Dios los llama a algo más profundo. Indaguen en su corazón y saquen todo aquello que pueda ser de tropiezo. ¿Para qué? Para que mañana, cuando yo vea esa condición de santidad, pueda manifestarme, pueda hacer milagros, pueda hacer maravillas, pueda hacer señales en medio de ustedes. Al decirle al pueblo que se santifique, Dios le estaba recordando dos cosas. Primero, ¿quién los llamó? Cuando Dios le dice al pueblo, santifíquense, lo que está recordándole Dios es quién los llamó. Y segundo, a quién pertenecen. Nosotros fuimos llamados por Dios, por lo tanto ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios es aquel que es dueño de nuestra vida, pertenecemos a Dios. Amén. Amén. Lo último, un pueblo santo siempre va a contar con el respaldo de Dios. Un pueblo santo siempre va a contar con el respaldo de Dios. No hay nada que el diablo busque más que generar un pueblo lleno de pecado. Un pueblo carnal, un pueblo celoso, enojados unos con otros, peleados, divididos. Eso es lo que el diablo va a buscar. ¿Por qué? Porque él sabe que si logra tener a la iglesia dividida, peleada, enojada, que esto, que aquello, entonces Dios no encuentra el hábitat necesario para moverse y hacer lo que Él quiere hacer. Por eso nosotros tenemos que tener presente esto. Somos llamados a velar por la santidad, primero personal. Después, en el contexto más cercano. Y después velar por la santidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Velar por la santidad de la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia santa. Nosotros tenemos que saber que va a venir gente que va a llegar mal, va a estar lastimada, y que con esa gente nosotros tenemos que expresar amor y gracia, hasta que ellos puedan madurar, puedan crecer y puedan entender de qué se trata esto. Cuando ellos lo logren entender, ellos tendrán que hacer exactamente lo mismo con otros. Esto es una cadena, pero nosotros tenemos que velar para que la santidad de Dios sea real y sea algo palpable en medio de la iglesia. Dios le habló y le dijo a Josué lo mismo que éste le transmitió al pueblo: santifiquémonos porque mañana Dios hará grandes cosas o maravillas. Y eso mismo es para nosotros hoy. Santifiquémonos porque mañana Dios hará grandes cosas con nosotros. Amén. 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 Esto es algo que tenemos que entender. El futuro de bendición con el que cada uno de nosotros sueña se construye hoy. Se construye a partir de hoy, tomando la decisión de decir: Señor, yo voy a ser santo. No voy a permitir en mi vida el pecado en ninguna de sus máximas expresiones o mínimas expresiones. Y tampoco voy a permitir que en mi hogar haya pecado. ¿Por qué? Porque la santidad es lo que mueve la mano de Dios para hacer milagros, para hacer cosas grandes. Un futuro de bendición se construye a partir de hoy, apartándonos del pecado y amando todo aquello que Dios ama. Si nos mantenemos en santidad, Dios hará cosas fantásticas con nosotros. Amén. Ni lo dudemos. ¿Sí? Amén. Si nosotros queremos ver la mano de Dios, entonces tomemos el mensaje que Dios le da a Josué. Santifíquense, porque mañana
Dios hará cosas grandes en medio de ustedes. ¿Sí? Amén. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor.